puntos como más importantes dentro del recorrido que te llevan directo al santuario, digamos, que serían de la UTN al santuario. Y después, respecto al sitio que nos toca, analizamos como las calles más transitadas, digamos, y las menos transitadas, y todas sus caras. También, bueno, obviamente, el asoleamiento y demás, y también diferenciamos las caras que son como que están más urbanizadas, y claramente las que no, que serían la del santuario y la del río. Y después también en Google Earth hicimos el corte del sitio para analizar bien como los desniveles del terreno, y ahí abajo pusimos una parte del código donde dice específicamente que ahí justo en ese terreno donde nos toca no se puede urbanizar con vivienda para no tapar la visual y demás. Claro, es como información para aclarar que el tipo de edificaciones De espacio recreativa, público. patrimonial, sí. Claro. Y acá estas fotos son como del entorno inmediato de cómo son todos los bordes con respecto a lo que ya está edificado. Uh-huh. Bueno, paso a la idea. Esto fue más que nada todo el... Bien. Bueno, primero hicimos el análisis del programa y nos dimos cuenta que prácticamente todo el programa puede estar apoyado sobre el cero con respecto al FOS y al FOT, y a partir de ahí como que nos surgió la idea de dividirlo en 3 cubos y desplazar el del medio para generar como un acceso contenido esté conectado con el santuario. Ay, perdón. Sí, claro, que esté conectado con el santuario y a la vez generar estos patios que pueden ser usados como los accesos secundarios, bueno, las cosas que pedía el programa también. Claro. Ahí después intentamos como dentro de esos cubos incorporar el programa, como que la idea era mantener un programa por cada cubo, o sea, que un cubo sea área deportiva, que otro sea área cultural y demás. Pero bueno, no sé si lo pero como que no era, claro, no era muy equitativo los metros cuadrados, entonces, por ejemplo, nos quedaron en los 2 extremos, elegimos ubicar programas deportivos que son como que va mucha gente, claro. Y después elegimos dejar en el volumen del centro, que es el que está como unido al acceso, los programas culturales. Claro, esa es la idea general. Acá con los colores marcamos qué sería cada programa. Sí. Y con la pendiente, ¿cómo se relaciona la pendiente con la ocupación que están planteando ustedes? No mucho, la verdad. Claro. Teníamos como la intención de que como que el edificio acompañe esa pendiente, pero después como que no nos quedó así. Como que estuvo la intención, pero cuando fuimos armando y probando no. Claro. Quedó. Bien, yo entiendo... Perdón, Juan. Dale, tranqui. No, dale vos. No, preguntaba si había algo más para ver. No, acá en la planta está anotado también que iría en cada... Para mí es como que falta una lámina que hable de la propuesta. Porque hicieron lugar, programa y concepto. Lo que pasa es que el concepto, eso no es un concepto. Sí. Eso es prácticamente lo mismo que hicieron con el programa. ¿Se entiende? El concepto habla de un sentido, no habla de ni un tamaño, ni una forma.
sino que habla solo de un sentido. Y en ese sentido, valga la redundancia, no se sabe cuál es el sentido de la propuesta. ¿Cuál es el concepto de la propuesta? Claro. Si lo tuvieran que enunciar el concepto, ¿cómo lo No, enuncian? en realidad, como empezamos a pensar desde el programa, que por ahí sería como el error, como que planteamos esos 3 cubos claramente desde el programa, pero a la vez como que el concepto sería como esos 3 patios y el de mayor jerarquía sería como... Pero eso es No, como pero que no es el concepto. para mí el problema no es que piensen en el programa, me parece bien. Claro, eso El está bien, problema no es es un que error. el análisis del programa lo tiraron al terreno. Sí, Y ahí es el problema. claro. Ustedes tendrían que haber hecho ese análisis sin el terreno, ¿no? Sin lugar. Entonces, ahora, en relación a lo que analizaron del programa y en relación a lo que analizaron del lugar, conceptualmente, ¿qué es lo que quieren hacer con la propuesta? Y ahí, Claro. bueno, Sí, como que nos faltó pensar en ese sentido, capaz teniendo en cuenta ahora el terreno, cambiar la disposición del programa y demás. claro, exacto, exactamente. Está Porque bien. ¿cuál es la idea del proyecto? La idea de partida eran estos 3 volúmenes conectados por esta circulación ¿Pero y por el qué? acceso, ¿Por qué? Está bien, pero ¿por qué? claro, sí, no, Por una cuestión entonces, funcional. claro, eso. Bueno, yo te digo, ¿por qué? Conceptualmente, ¿por qué hicieron eso? Es por una cuestión del programa, es una cuestión funcional. Sí, Entonces, eso es lo que digo. Me parece que falta como el concepto, no está claro eso. ¿Cuál es el sentido de la propuesta con respecto al programa, con respecto al lugar, con respecto a la ciudad? Claro. sí. Y después hay cosas que hay que empezar a estudiar con mayor profundidad, ¿no? Digo, una pileta exterior. ¿Cómo es una pileta exterior? Acá vengo, me bajé del colectivo, tomé carrera y me tiré a la pileta de una, ahí está como en el medio de la ciudad la pileta exterior, o necesita como tener como otros ámbitos. Cada parte del programa me parece que ahí la tienen que estudiar como con mayor profundidad. Digo, definen como 3 plazas, donde al final termina viendo una es una pileta y otra es un estacionamiento, ¿no? Completamente. Y eso me parece que hay como que desarrollarlo, pensarlo un poquito más, analizarlo, si se quiere. Sí. Sí. Está bien. ¿Y el Bueno, programa estamos- les da así en el lugar, en escala? En cuanto a metros Sí. o en cuanto a altura. No, A metros. metros cuadrados, la superficie Sí, de ocupación. sí, sí. Y Sí, porque dividimos todos los este metros es el en terreno, no es la manzana, ¿no? Claro. claro. Sí, es como que... No sé, a mí me parece que falta como una reflexión sobre lo exterior. Sí. Porque lo exterior es un producto del interior. Entonces es como les quedó. No hay una reflexión con respecto a lo que quieren generar como espacio público, como espacio exterior. Claro. Sí, tal cual. Bueno, vamos a El reflexionar. vacío y el lleno son 12 cosas que se autodefinen, ¿no? Son imposibles de separar entre sí. En este caso más todavía. Sí. Bueno. ¿Está claro? Bueno, gracias. Bueno, sí, Sí, clarísimo. Gracias. Dale. gracias. Bien, estoy chequeando acá. Tenemos el trabajo del grupo 1, ¿no? ¿Sí no me estoy equivocando? Y es el último que en principio está subido al Padlet. No sé si el de la comisión de Nevio alguien
se conectó ahora con trabajo, también podemos ver alguno. ¿Espero? No, vos compartí, porque tampoco nadie expresó nada, pero... Bueno, en principio, escuchando las correcciones anteriores, más o menos ya veo dónde estamos haciendo un poco de agua. Como que lo que tengo volcado acá es medio aislado y falta como un análisis más profundo del sitio. Eso, bueno, ya como que podemos hacer la autocrítica de eso. Bueno, yendo un poco al análisis que realizamos, tomamos como ejemplo, dentro de los que aparecían en el trabajo, la Biblioteca de Belén. Acá volvimos a escribir Biblioteca de Belén, pero es la de Medellín, si no me equivoco. El Centro Cultural SSC. Y una pequeña frase que nos resultó interesante de la lectura que nos propuso Nevio, que decía que la arquitectura parece ser una gran ciudad contemporánea donde no predomina ningún sistema sobre otro. Nos pareció como interesante porque bueno, es como eso de hacer ciudad en un terreno nos pareció como un concepto bastante movilizador. Y lo que hicimos fue, por lo que veo, repetir un poco lo que se hizo hasta ahora en los otros grupos que estuvieron mostrando, que es empezar a separar todo en volúmenes. Nosotros lo que hicimos fue separar volúmenes. Bueno, acá le escribimos usos, pero bueno, son los usos más culturales, un pequeño volumen de viviendas y otro volumen de deporte, que no queríamos que haya como una competencia entre volúmenes en un solo espacio, porque son como metros cuadrados muy, muy distintos. En vivienda, en comparación a lo que es deporte y lo que es, abro comillas, cultura, hay diferencia. Así que lo que se nos ocurrió es como hacer un pequeño microestadio donde se conglomere toda la parte deportiva. Más teniendo en cuenta que necesitamos gradas y los metros cuadrados que ocupan, bueno, lo que son canchas de vóley, la pileta y todo, como que ocupa bastante espacio. Sí, respecto a eso que estás marcando, estos desniveles, lo que proponemos en nuestro terreno es unificar el nivel de este estadio, teniendo un patio, que es el que se ve acá, y estos espacios dejarlos como, tentativamente, espacios como recorribles para ferias artesanales y ese tipo de actividades que, por lo que tenemos entendido, son lo que como eventos que suceden cerca del santuario. Si bien son eventos que suceden en épocas muy puntuales, dejar como el espacio abierto para que sucedan más cotidianamente. Así que no sé si vas a hacer una mención acerca de esto. Porque no, sí, simplemente estaba pensando que eso que es relleno. Sí, de tierra. relleno y un paredón que también, a ver, como propuestas así al aire que estuvimos tirando en la charla que tuvimos en el grupo, eran como, y pensar en un mural en que la gente, los artistas locales puedan ir y dibujar sobre eso, que sea como una especie de lienzo, más que es la cara que da el río, entonces es como parte de una propuesta de recorrido que es casi turístico. Casi no, es turístico, entonces nos pareció como un lienzo interesante de cara al río. Bien. ¿Qué más Después, tenés? bueno, sí, ahí bajo a nuestra como lámina de propuesta. Otra cosa que vimos en estos como 3 ejemplos es que estaban todos estos usos separados, entonces por eso nosotros, si bien no están literalmente separados, lo que notamos... ¿Me muteé? Hola, hola. No, no te muteaste, no te muteaste. Perdón, porque me salió un cartel. Si bien no están literalmente separados porque están como conexos, sobre todo en la Biblioteca de Medellín, se notan como bien fuerte la separación entre los espacios. Así que lo que empezamos a hacer es
es muy a nivel esquemático, muy de volumen, es pensar en dos posibles propuestas con un volumen, a ver, es bien esquemático también porque... Enzo, sí. te la pasás la mitad del discurso justificando cosas, conté el proyecto. Dale, perdón. Y no estás 10 minutos contando y 5 justificándote cosas. Hiciste lo que hiciste, está claro, bien. es que estoy tomando también las correcciones que escuché al principio Bueno, y dale para adelante, vos que se dale me para generan adelante. espacios residuales. Si no te vendés Bueno, mal. dale. Bueno, entonces lo que hicimos fue, en primera instancia, tener el volumen de cultura, que la distribución se repite exactamente igual en estas dos propuestas que separamos después, bueno, de analizar varias propuestas, que fue la que mostramos en la primera corrección, que como tenemos varias propuestas en distintos puntos, y tener en un espacio lo de cultura, que involucra todos los halls, todo lo que es restaurantes, la exposición, en otra parte, en otro volumen, todo lo que consideramos que es más escolar / no sé, didáctico, que es la sala de danza, aulas y el Zoom, y en el último volumen, que como se ve acá está medio flotando, porque nuestra idea es elevar, la parte de vivienda. Y lo de vivienda, bueno, si bien no está volcado acá, lo estuvimos charlando y también evaluamos como la idea de conservar el estilo de viviendas del trabajo anterior, que era como co-living, en donde teníamos espacios de comedores y lavandería y etcétera, porque si habla de viviendas transitorias, hay un montón de cuestiones de usos que se pueden volcar en un solo espacio para todos y tener, no sé, tal vez vivienda y cocina solamente en lo que es vivienda, o sea, dormitorio, cocina y estar solo Bien. y bueno, y lo último, respecto al espacio cultural, que en sí nos parecía como el más fuerte, el más recorrible y al que más usuarios iban con el que más usuarios iban a interactuar y todo, nos parecía que era el principal y la entrada al predio. Y empezamos a trabajar sobre dos propuestas con rampas que recorran los niveles, una sobre un costado, otra en el medio. Es algo súper conceptual que se nos ocurrió, un poco mirando los ejemplos que nos dieron a analizar. Dejo de justificar. No, está bien. No es una cuestión, hay que justificar las operaciones del proyecto, no hay que justificar lo que no hiciste, digamos. Lo que no hiciste, no lo hiciste. Y lo que no tuviste en cuenta, no lo tuviste en cuenta, la próxima lo tendrás en cuenta. Andá a la primer lámina. A mí, el primer tema que me parece interesante que plantean es este concepto de que la arquitectura viene a ser ciudad y como que no hay, no me acuerdo bien cómo era, pero entiendo como que no hay una disociación entre ciudad y arquitectura, ¿no? Claro, y que no hay competencia. Ahora, bien, en función de eso, esto que ustedes están planteando hacer acá, más allá de que es como una locura de rellenar esa cantidad de tierra solamente para tener una pared de grafitis, ¿no? Sí, y que encima da como la cara al río, y déjame terminar, me parece que ahí hay como lo primero que se me ocurre, mirando todo esto que ustedes están diciendo y haciendo, es ATC, ¿no? Porque ¿cuánto sería mejor que esto, en vez de ser un paredón, sean programas, genere como un acceso, relación, un circuito peatonal que tenga como alguna apropiación, algunas escaleras, tomar ese desnivel con programa, un sistema de patios, aquello que es alto puede estar en el nivel de abajo, pero emerger y casi tener una continuidad de ese parque en relación a las visuales, ¿no? O sea, es como que inmediatamente el primer referente que se me ocurre es ATC o el complejo de la perla de Clorindo Testa, ¿no? Como para ver si en realidad lo que se aprovecha, en vez de rellenar eso, es con tierra, rellenarlo con programa.
¿sí? Claro, en Al un rellenar principio, eso con programa, vos liberás arriba, y lo que generás es parque, ¿sí? Y ciudad a la vez. claro, en un principio entendemos que la parte de deportes sí o sí tiene que estar sobre un nivel y un nivel recto, porque si no, llenar la pileta va a ser difícil y jugar al vóley también. Así que por eso también dijimos, bueno, tenemos la parte de deporte nivelada, extendamos ese patio. Pero sí, es cierto, no, te digo lo que... No, es que no, una cosa no invalida a la otra. Yo lo que digo no, es no, que por si supuesto. vas a nivelar, podés nivelar con programa en vez de rellenar todo de tierra. Y arriba de ese programa ponés los usos planos, abiertos o cerrados que quieras. Excelente. Siempre aprovechando quizás para poder tener como esa continuidad en las visuales. Algo que vos planteaste, me parece, es que cualquier operación volumétrica o en planta de esto, si vos querés hacer ciudad, tiene que tener el entorno inmediato para poder testear cualquier cosa, ¿no? ¿Cómo sería este lado? ¿Esto qué es, por ejemplo? ¿La vereda está acá? ¿O la vereda en realidad va copiando como esta Sí, pendiente? no, va copiando porque es Bueno. la bajada. ¿Qué escala tiene acá el santuario, ¿no? Para ver si hay como un juego entre el horizontal y la verticalidad y la presencia del santuario. Me parece que hay como un montón de datos que cuando uno piensa ciudad, que tiene que ver con generar espacios públicos, que los espacios públicos estén a la escala de ese ámbito urbano en el que están, de ese ámbito arquitectónico, de ese volumen arquitectónico que ustedes quieren generar, que los volúmenes que ustedes plantean y su forma y su escala tengan una relación, la que ustedes planteen con la ciudad a partir del contraste, de entrar en armonía, de desaparecer, ¿no? Ahí como hay un montón de cosas para pensar en función de esto que ustedes hablan de entender la arquitectura como parte inescindible de la ciudad y que de alguna forma, más en este proyecto, ustedes quieren hacer ciudad con su proyecto, ¿no? Bueno, ¿cómo es hacer ciudad en este entorno? Entonces lo primero que tiene que aparecer es ese entorno. Excelente. No sé si Juan o Nevio. No, yo iba a reclamar lo mismo que vos, que por ahí siendo pesado un poco lo dije con el grupo anterior, pero ellos acá en el discurso dicen de hacer ciudad, y me parece extraño que uno esté hablando de hacer ciudad y que no esté el entorno, que no haya nada del entorno. Me parece, chico, que cuando uno está hablando de que va a hacer ciudad, lo primero que tengo que demostrar es cómo lo hago, y para eso necesito contrastarlo con los edificios que están al lado. Claro, Con la ciudad misma, digamos. claro. Y está todo, de hecho, acá siempre es el lote para adentro, no hay nada del lote para afuera. En todas las Ningún láminas, dibujo, sí. todo el lote para adentro. Entonces, de esto que le dice Matías, ni siquiera hay un corte urbano para mostrarlo, que muestre la calle, el río, y entonces verificar si ese paredón que hacen ahí vale la pena o no. Porque por ahí puede tener programa y tener el paredón, por decir algo, pero si no hay un corte urbano que lo muestre, no sé si eso es entendible. Así en abstracto es una cosa, con la realidad, con entornos otra. Sí, de hecho, es una autocrítica que nos estamos haciendo cuando vimos los primeros trabajos, y nos quedó bastante claro eso. Y respecto a lo de hacer ciudad, era así, hacer ciudad más en nuestro terreno, que era más por eso, pero sí, completamente. No, pero a mí me parece también, Enzo, que al no aparecer nada de entorno, los edificios al lado para contrastar y todo eso, hasta pasan cosas que, no sé, pregunto, esa plaza que generan ahí, ustedes la nivelan, hacen todo un relleno impresionante, es una plaza, y el edificio de deporte, no sé bien la altura que tiene, pero ¿y no le hace sombra, por ejemplo? Entonces genero toda una plaza para después poner un edificio que esté mal orientado, un edificio que le va a hacer sombra. No, claro, sí. Y eso me parece que puede pasar cuando uno no hace todo el entorno y no tiene toda la información metida en el lugar, ¿no? Cuando está toda la Claro, información, sí. es más difícil de que esas cosas pasen. Perfecto.
Yo un poco lo que veo, Enzo, es que la propuesta no tiene... O sea, es como un planteo demasiado funcionalista. Y falta creatividad. Falta proponer algo más. ¿Viste? Es como que sí, por ahí todo puede llegar a tener una coherencia, ¿no? Pero es como... Igual en la instancia en la que estamos... demasiado me parece que falta un poco como de, digamos, yo siempre hincho con esto del concepto y del sentido de las cosas porque tiene un poco más que ver con el mundo de las ideas, ¿no? Y acá no veo, digo, ¿cuál es la idea? O sea, es como que da lo mismo si pongo, cuando vos haces el esquema de que pongo algo más cerca de la ciudad, más cerca del edificio, en el medio. Me parece que en ese sentido es como demasiado especulativo también el proyecto. Y ya los chicos hablaron un montón, ¿no? Pero yo quisiera hablar sobre ese tema que me parece central, ¿no? O sea, ¿cuál es el interés de esta propuesta? Digamos, ¿no? Y la verdad que, bueno, sí, resuelve las cosas, pero es como que yo los empujaría, los animaría a que construyan, o sea, que la parte de la creatividad esté en el proyecto también. O sea, cuando sí. nosotros mostramos los ejemplos que mostramos, cuando uno ve el museo de Lina Bobardi, bueno, hay algo de esa arquitectura que te conmueve, que me entendés, que le encontrás como, che, mirá qué interesante, y te olvidas del museo. ¿Se entiende? Entonces, digo, desde ese punto de vista, esta propuesta, ¿qué me está dando? Entonces eso es lo que noto como que falta, tal vez profundizar un poco más y la sensibilidad, digamos, con respecto al proyecto. Claro, en esta instancia que son solo volúmenes, es cierto que apuntamos más a la parte funcional y no tanto a la forma, yendo como esta dicotomía entre forma y función, y nos falta ahondar un poco más en la forma, ¿no? En sí creo que si es funcional, hay una parte del trabajo que está sirviendo claramente. Y bueno, y tenemos que trabajar sobre lo otro. Sí, no me cabe la menor duda. De hecho, lo que estamos presentando son cajitas, así que sería raro que en todo caso pudiésemos, no sé, conmover con cajitas. Pero sí. No, Claro, pero digamos, a menos que seamos bigs. es un poco lo que te planteaba, ¿no? Es como son cajitas, Sí, pero no hay nada digamos, que... Porque si yo, por ejemplo, diría, mira, armo toda una pieza de madera, simulando que es el terreno, y después esas cajitas las hago de vidrio iluminado, hay una propuesta sensible con respecto a lo que quiero hacer. perfecto. Sí, Sin embargo, acá, digamos, eso no está. Entonces me parece que debería empezar como a aflorar también esta cuestión creativa con respecto a lo que genero en el lugar digamos, y cuál es la propuesta de la Excelente. arquitectura, Sí, ¿no? te reentendí. Bueno, un poco eso. Excelente. Ya tenemos con qué trabajar. Bueno, gracias chicos. Muchas gracias. Quedan 7 minutos. No sé. Recién, creo que de mi comisión no queda ninguno por ver. Ahí había un grupo alguien de de tu mi comisión, comisión. me vio. Sí, ahí. Sí. ¿Empezamos a verlo o quieren desconectarnos porque quedan 6 minutos? Y nos volvemos a conectar rápido. Como vos quieras. Son 6 minutos, podemos empezar y... Dale. Sí, lo vemos. Realmente, si no, en las reconexiones se pierden unos cuantos. Bueno, dale. Hola, ahí comparto. ¿Ahí se ve?
¿Sí? Sí, sí. Bueno, nosotros nos posicionamos frente al problema planteándonos algunas intenciones. La primera es que nos parecía importante el tema del río, entonces como la mayor intención siempre, o la primera siempre fue la articulación del tejido con el frente costero. Y la segunda es que parándonos frente al el icono de la basílica, del santuario, nos parecía que como criterio básico no podía superar en altura a la basílica, al santuario. Y bueno, y llevando estas extensiones a mayor expresión, nos parecía que tomando la topografía del terreno, si hacemos el volumen, podríamos cumplir las dos intenciones. Claro, la operación entendíamos, o sea, esta idea como que el edificio sea como una terraza de la ciudad que gane, digamos, determinada altura en relación al río, en el tema de las visuales más que nada. Las operaciones que hicimos para generar esto partían de esta intención, de liberar el terreno que se conceptualice como una especie de gran plaza, o sea, que con cierta sectorización, porque así también lo pide el programa, pero que sea como casi como una pasante. Esa idea de pasante también estaba presente en la discusión. O sea, que el techo del conjunto pueda ser de la ciudad. Bueno, y después teníamos algunas intenciones de generar accesos diferenciados, uno en la, entre comillas, planta baja y otro desde la planta alta, y que desde la planta alta pudieses ir a las viviendas, que funcionen en un patio, para que tengan iluminación. Y bueno, creo que esas son las mayores intenciones que llegamos a sintetizar hasta ahora. Sí, un poco lo que sería esa como saliente, como de ese zócalo. Estamos pensando que, bueno, ahí podría estar lo que sería el paquete del gimnasio. El gimnasio deportivo. Y tal vez en este nivel de arriba, como de plaza, que pueda hacer como alguna otra cosa, algún otro programa en ese nivel que funcione también a la vez de mirador, como mirador cerrado. ¿Y la plaza que queda más abajo, qué intención tiene? ¿Qué es lo que da lo que está acá? Era un poco como la plaza de acceso al programa, por así decirlo. Sí, aunque también tiene que estar las canchas de fútbol. Están las canchas también, sí. Es una plaza más en relación al parque. Sí. Todavía me cuesta leer este corte, que está acá, me cuesta leerlo acá. Sería pasando por este punto, que está ahí, claro. solamente ahí, y se vería por allá atrás el boloncito. Sí. ¿No? Me cuesta realmente, chicos, esta cuestión de que no pongan todo el entorno, y que teniendo un entorno tan significativo como el que hay en el lugar, que no aparezcan. Acá el santuario está acá. Sí, ¿querés ir a la otra lámina, José? Sí, estaría para ahí. Sí, en esta es la única que aparece, en esta perspectiva inicial, pero en esta no queda claro qué pasa con las plazas, yo no lo termino de entender el proyecto, habría que sacar más imágenes. Y las alturas también me cuesta entenderlas, ¿no? Esto está al mismo nivel que esto sobresale muy poquitito, y esto no sé si dan esos niveles. La idea era, claro, que desde este punto estuvieses básicamente como un espacio continuo, y desde abajo se nivele, cosa de poder aprovechar el espacio. Está bien, pero yo cuando me refiero a eso, digo, primero, ¿no? Chicos, una cosita. Sí. Si ustedes hacen eso, acá en este punto van a tener un desnivel para arriba.
Ujú. ¿Entienden lo que digo? O Sí, sea que esa plaza les va a armar un muro sobre esta calle, digamos, ¿no? Igual entiendo la idea, me parece que es interesante la idea que están planteando. Capaz que tienen que encontrar la forma de, por ahí eso mismo, plantearlo, qué sé yo, ponerle acá, sí, una cosa así. Cosa de que este nivel coincida con el terreno, para que sea continuo, digo, ¿no? Sí, seguro. O sea, ahí el río lo tenés abajo, ¿no? En ese rectángulo que dibujaste. ¿Cómo? El río ahí No, en este el río estaría acá, ¿no? No, el río, exacto, sí. Ah, Yo digo, en esta propuesta que ustedes hicieron, habrá que ver cómo es el programa, ¿no? Pero desde el punto de vista de la idea, es interesante tener una pieza como plana, que tomás a partir de este agujero. Por ahí vos podés venir caminando por acá, bajar y llegar a esta plaza y de esta plaza seguir hasta el río. Toda esta plaza vincularla como con la ciudad, ¿no? Por debajo del edificio.